Retroalimentación y tratar de determinar cómo quedó tan claro el tema de las marcas de una vez, de una secta. Entonces quiero como escucharlos y saber qué tan claro quedó el primer bloque, que fue un bloque grande que estuvimos hablando específicamente. Entonces quiero como poderlos escuchar. Bien pueda. Voy a poner aquí el celular a este ladito. Acá, es más fácil. Listo. Entonces no sé si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud frente a esas marcas que tocamos de una secta. Les escucho. ¿Hay alguna inquietud, alguna duda? No. Hermano, buenas tardes. Buenas tardes. Álvaro, ¿cómo ha estado? Cuéntame. Bien, bien, hermano. Pues hermano, hay diferentes indicios respecto al tema de sectas. Digamos que no tengo los nombres claros, pero digamos que lo que tengo en mi cabeza algo es el amor a las tinieblas, algo que vimos inicialmente. Entonces, cuando hay amor a las tinieblas, entonces hay amor al hombre, hay amor a lo desconocido, hay amor a sacar los textos fuera de contexto y a investigar cosas que de pronto no están dentro de la palabra, y eso nos lleva a nosotros a poder pertenecer a sectas. Entonces, ese tipo de cosas me parece que son importantes. El tema mesiánico, el caudallismo mesiánico, lo que veíamos anteriormente, que dependen de una sola persona, que no se puede hacer nada si esa persona no confronta nada, y cuando uno va a la palabra del Señor, entonces ese tipo de cosas son las que regularmente se marcan de una manera muy determinante. Salirse de la palabra del Señor, también de la Biblia, cuando no está en la palabra del Señor y no está en la Biblia, entonces ahí también hay diferentes inconvenientes respecto al tema de organizaciones. Entonces todo ese tipo de cosas es importante tenerlas, pero alrededor del amor a las tinieblas. Cuando decimos tinieblas, entonces ahí empiezan a ver los diferentes inconvenientes en lo que tiene que ver con las sectas, hermano. Correcto. Muy bien. No sé, Álvaro, si quedó como alguna inquietud o algo pendiente dentro del tema que abordamos. Hermano, es que estuve por ahí investigando, no tengo aquí todavía el nombre, pero estuve leyendo la semana pasada acerca de unos señores que se llaman los cuaqueros. Eh, en México, que ya mantienen varias partes. No sé si usted de pronto tiene algún material o investigado respecto a ellos, porque es que cuando uno entra a Google y le da denominaciones, aparece esos cuaqueros. Que lo que estuve leyendo yo, pues es bastante interesante, porque dice que ellos guardan un silencio en medio de la reunión, no hablan, no dicen nada, y que espera que supuestamente la iluminación que viene del cielo empiece a ellos a darles una cantidad de cosas, y tienen una cantidad de similitudes respecto a algunas temas de la palabra, pero ahí está interesante. Entonces ahí lo pongo, hermano, no sé si de pronto usted tiene algo acerca de ellos. Bueno, los cuatro realmente es un movimiento muy antiguo. Incluso están relacionados con los puritanos también. E incluso la palabra, para los hermanos que no saben, ¿se acuerdan ustedes de la marca Avena Quaker? Pues la palabra Avena Quaker viene de la palabra cuaquero. Parece ser que el fundador de esa avena, incluso usted ve en la fotico ahí de la avena Quaker, el fundador tiene relación con los cuaqueros. Y la palabra Quaker, si no estoy mal, está relacionada con la palabra temblor. Entonces parece que estos hermanos habían entrado en un terreno muy espiritualista, muy místico, y entonces diría yo de pronto un poco emocional también, pero sinceramente me cuesta pensar en ellos como una secta. Yo diría que más bien fue
un énfasis cristiano en un momento dado de la historia. Los cuáqueros fueron, no sé exactamente en qué periodo estuvieron, pero están muy relacionados con los cristianos. Vivieron en los Estados Unidos, incluso yo he visto algunas películas de cuáqueros con unos mensajes muy interesantes. Diría yo que los cuáqueros más o menos pueden ser parecidos a los mismos, esa es otra línea, ¿no? No igual de los cuáqueros, pero la anabautista, donde están, por ejemplo, los Amish, los tronitas, con diferentes énfasis. Por ejemplo, hay grupos de Amish que viven totalmente aislados de la civilización, no usan bolsillos en sus pantalones, no usan tecnología, no usan maquinarias, porque consideran que eso está mal. Y están otros que son los menonitas, que parece que están relacionados con los anabautistas y con los Amish, pero de pronto no son tan radicales como ellos. Incluso hay otros Amish que también usan tecnología y no están como tan aislados del entorno. Entonces yo diría que son grupos que se quedaron como en el tiempo y lograron sobrevivir, por ejemplo, por el espacio del siglo XX y el siglo XXI incluso. Existen hasta hoy. Hay grupos de Amish en Sudamérica. No sé si en Colombia, alguien me había dicho que en Colombia, por los llanos orientales, parece que ellos adquirieron unas tierras porque ellos se dedican mucho al agro. Entonces yo diría que hay algunos grupos de hermanos que tienen raíces cristianas, incluso fundamentos cristianos, pero continúan con posiciones muy, ¿cómo podríamos usar la expresión para no ser ofensivos? Digámoslo así, arcaicas, expresiones de fe muy arcaicas. Entonces, por ejemplo, vestir de determinada forma y en los hombres, mujeres, y bueno, ellos viven en comunidad. Hay varios programas en televisión que documentan la vida de los Amish. Yo diría que los Amish, en cierto sentido, pueden estar muy relacionados con los cuáqueros también. No sé si actualmente habrá cuáqueros, porque ese movimiento más que todo se impregnó mucho en Estados Unidos. Y tiene razón el hermano, ellos entraban como en trance, guardando silencio, que el Espíritu Santo debía venir sobre ellos y tomarlos. Bueno, y ellos temblaban cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos. Pero de todas maneras, pues no los catalogaría, ni lo he visto catalogados como una secta. De pronto esos hermanos, lo poco que sé de este movimiento de los cuáqueros. No sé, hermanos, si alguien también quiere compartir algo en torno a las marcas, algo que le llamó la atención o algo que quiera preguntar, antes de ingresar pues de lleno al tema de cómo tratar con las sectas. Aunque me gustaría como profesor hacer una pregunta muy interesante. Después de que ustedes vieron todo lo que vieron, ¿cómo ven el acercarse a compartirle a una persona de una secta? Si han tenido esas experiencias, creo que una hermana contaba acerca de familiares que estaban ahí en una secta. No me acuerdo si fue Vilma o Yanni, que contó acerca de esa experiencia y nos contó acerca de familiares. Casi todos tenemos familiares que están en sectas, adventistas, testigos de Jehová, mormones. Y entonces la pregunta que yo me hago después de haber estudiado todos estos temas, ¿qué tan fácil es hablar con ellos? ¿Qué tan capacitados estamos para conversar con un testigo de Jehová o con un mormón? Hay hermanos que ni siquiera hablan con ellos porque citan un versículo bíblico. Dice que si alguno no trae esta doctrina, no recibáis en casa, le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces hay hermanos que con este versículo que está, creo que no sé si en primera o en segunda de Juan, segunda o tercera de Juan, toman como la decisión de decir no hablemos con ellos, no vale la pena, es un caso perdido. Y además la Biblia dice que no hablemos con ellos. Pero como uno tiene que citar toda la suma de la verdad, no es suficiente encontrar un versículo que apoye mi punto de vista. Yo debo mirar todas las escrituras porque me voy a encontrar con otros versículos que van a decir otra cosa. Por ejemplo, hay un texto donde dice, no sé si es Pedro o Pablo, que el que aparte al pecador de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, la función nuestra es que todos conozcan del Señor. Y ustedes recuerden, por ejemplo, ¿qué sería compartir el evangelio con un fariseo en la época del Señor Jesucristo? Con un hombre supremamente religioso,
pero ya ven cómo el Señor los criticaba fuertemente, duramente, y los trataba de legalistas, de vivir de apariencias. Pero acuérdense que en la iglesia creyeron fariseos. Y otra cosa, creyeron los saduceos también. Los fariseos, por un lado, creían en los asuntos sobrenaturales y espirituales, pero los saduceos no creían en los ángeles, por ejemplo. Entonces, imagínate, por ejemplo, cuando una persona llegaba y se convertía al Señor y traía ese trasfondo de fariseo o ese trasfondo de saduceo, o vamos a pensar en otro grupo, para que pongamos como en sintonía el tema. ¿Y los celotes qué? Los celotes eran como la guerrilla de la época de tiempo de Jesús, los grupos guerrilleros, subversivos. Querían destruir al imperio romano a las malas y sicariaban a las personas influyentes, y cometían crímenes y causaban disturbios. Incluso recuerden que el Señor tenía dos discípulos, creo que dos de ellos eran celotes. Ahora, incluso hay uno que lo llaman Simón el Celote. Entonces yo a veces pienso, increíble, ¿no? Al grupo, como el Señor Jesús nos dijo, no, un momentico, ¿cómo vamos a recibir aquí un guerrillero en el grupo mío? O Mateo, que pertenecía a la casta de los publicanos, que era despreciado por el pueblo, por el solo hecho de cobrar impuestos a su propia nación. Y encontramos que el Señor trae estas personas alrededor de él. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿debería el cristiano temer el acercarse a estas personas? ¿Debería no hacerlo? ¿O qué actitud debería tener el creyente con estas personas que asisten a grupos sectarios y falsos? Entonces yo quiero como dejar esa pregunta abierta para que a partir de sus respuestas podamos construir unas respuestas que nos ayuden a acercarnos al tema de cómo tratar con los adherentes de otras sectas. Entonces, bien pueda, hermanos, dejo abierto un poquitico el micrófono para que puedan de pronto opinar. ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer con esas personas? ¿Qué dicen, hermanos y hermanas? Ahí está John, bien pueda, John. Qué pena por internet, pero mantenerme en la sesión para si en algún momento. Se escucha como un poquito entrecortado. Regálenme, yo traigo unos audífonos a ver si de pronto puedo mejorar la recepción del mensaje. Permítame un minutico, por favor. Hermano Jorge Iván, Ahora sí escucho, bien pueda. El hermano Jorge Iván manifiesta, ¿qué? El hermano John manifiesta que no tiene buena señal, que él también nos está escuchando entrecortado, pero es por la señal de allá. Ok. Entonces, continúa, hermano. Bueno, listo. Entonces, podríamos hacernos esta pregunta. ¿Cómo tratar con los adherentes de otras sectas? Bueno, yo tendría un primer principio. Si yo no estoy enseñado a evangelizar a personas que no conocen del Señor y que no pertenecen a sectas, me va a quedar más difícil abordar a personas que conocen a sectas o que están en sectas. Entonces, en otras palabras, yo diría que el primer principio es: sea formado en la evangelización de personas que no necesariamente pertenecen a sectas. Entonces, en esa manera del evangelismo yo me voy entrenando y llegará el día en que me pueda sentar con una persona de una secta. ¿Es fácil abordarlos? No es fácil. Y pues yo voy a dar algunas razones. O sea, hay un libro que yo tengo, quiero ponerlo aquí a su disposición, se llama Plagios de la religión cristiana, y tiene un capítulo en el cual voy a abordar el tema de hoy, ¿cierto?
en relación a las sectas. Y entonces quiero como mencionar algunos punticos que me parecen muy importantes y que nos van a ayudar mucho para abordar a estas personas y conversar con ellas. El sectario, primero, los sectarios, las personas que pertenecen a sectas, no son gente a las que hay que despertar interés en los asuntos religiosos. O sea, no crea que cuando usted habla con un sectario, le está despertando el interés por las cosas espirituales. Él ya lo tiene, a su manera, con sus doctrinas, con sus errores, pero ya está formado en asuntos religiosos. Y para él eso es importante. No son personas que se han enfriado de la fe, dice el hermano que escribe este libro, que tratándose debidamente reconocerán con facilidad que sería bueno volver a la religión de sus padres. El devoto de un culto sectario es por lo general una persona que se ha apartado de la fe tradicional de su familia, de la que se hallaba más o menos descontento, descuidado y ha aceptado supuestamente algo mejor. La vez pasada comentábamos, no me acuerdo si era Álvaro o creo que era John, que nos decía que hay una particularidad de las sectas y es que casi siempre sus fundadores venían de grupos cristianos, venían de comunidades cristianas. Por ejemplo, Miller, no recuerdo exactamente el nombre de él, Miller, que fue el pionero y digamos así, uno de los sustentos de los adventistas del séptimo día, era un devoto cristiano, un hermano que amaba la palabra de Dios. Él, digámoslo así, que empezó a investigar sobre la venida del Señor. Y vamos a decir algo muy importante. En el tiempo en que Miller estaba, que era el año más o menos 1840, 41, de pronto un poquitico antes, el concepto de la venida del Señor había sido olvidado por la iglesia y no era enseñado. Y este hermano Miller empezó a investigar el tema de la venida del Señor y empezó a hablar de él y a dictar conferencias y lo empezaron a invitar. Lastimosamente el hermano no tenía mucha formación teológica, pero sí tenía mucha pasión por las cosas de Dios. Y resulta que en ese afán de dar una respuesta a las personas sobre la venida del Señor, terminó fijando fechas. Entonces él dio como una fecha exacta en que supuestamente el Señor iba a venir. Y resulta que no vino. Y después aplazó la fecha para otro tiempo más y tampoco vino. Y esto provocó un profundo desánimo en él, pero a pesar de eso continuó sirviendo al Señor hasta el final de sus días. Y lo interesante es que cuando el hermano fallece, un hermano dice que tuvo una visión en la que el Señor le mostró que es que el Señor no iba a venir a la tierra, sino que primero iba a entrar al cielo. O sea, que de pronto el hermano no entendió bien la profecía. Y de ahí, de ese esquema de profecías, nace el movimiento adventista del séptimo día. Entonces, mire qué interesante, un movimiento que tiene profundas raíces cristianas, que podemos decir que marca su posición y empieza a manejar cierto tipo de enseñanzas claves como la Iglesia Adventista del séptimo día, pero con un trasfondo de un hombre como Miller, que en su deseo de hablar de la venida del Señor y despertar ese interés por la venida del Señor, terminó de pronto conjeturando cosas que al final no se cumplieron. Entonces, menciono ese caso nomás para dejar claro con los hermanos que una persona que pertenece a una secta, no es que le tengamos que decir nosotros, es que es importante que usted conozca de Dios y su palabra, porque él en su manera religiosa dice conocerlo y dice estar en la senda adecuada y correcta, e incluso afirmar que su grupo es quien es el poseedor de la verdad, del verdadero camino. Bueno, voy a ir como tocando estos punticos, pero dejando espacios para que ustedes puedan comentar algo. No sé qué piensan de este primer punto que mencionamos. Si hay de pronto alguna inquietud o algo. Y de pronto sí se escuchó bien, quedó claro. ¿Qué dicen hermanas y hermanos? Sí, está claro, hermano, muy claro. Sí, bueno, listo. Bueno, creo, no sé si este aplicativo tiene forma de levantar la mano cuando ustedes tienen alguna inquietud. Voy a dejar después, creo que sí hay forma de levantar la mano.
con toda confianza, hermano o hermana, cuando sienta que de pronto quiere que abordemos el punto un poquitico más, me dicen. Entonces, primer punto que tenemos que tener en cuenta al tratar con un adherente de otro grupo, especialmente de una secta. No son gente a la que hay que despertar el interés por las cosas espirituales. Porque aunque están equivocados, ellos tienen un profundo interés en las cosas espirituales y religiosas. Segundo, el sectario no tan solamente ha repudiado el cristianismo en el concepto general que usted representa, sino que es hostil al mismo. En otras palabras, el que asiste a una secta declara una posición de hostilidad frente a la posición cristiana. O sea, nosotros no somos sus amigos. Incluso nos pueden considerar agentes del diablo también. Nos consideran agentes, así de pronto como muchos cristianos pueden ver a los sectarios, es la misma manera como los sectarios ven a los cristianos, ¿sí? Como agentes del error, personas que están equivocadas y engañadas. Entonces, ese es otro punto que es muy importante, ¿sí? La persona que ha sustituido la obra salvífica del Señor exclusivamente por la fe y la ha convertido en una salvación por obras de la cual él depende, considera que nosotros estamos pintando un cristianismo demasiado fácil. Incluso hoy en día hablar de la seguridad de la salvación en algunas comunidades es un dilema, porque es que si la persona queda en incertidumbre frente a la seguridad de la salvación, va a ser más fácilmente manipulada, porque está buscando la salvación. Pero los que conocemos las Escrituras y sabemos lo que el Señor predicó en el Evangelio, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y en cuanto a la seguridad de la salvación, pues para ellos esa seguridad nuestra es puro orgullo y pura soberbia, porque la salvación hay que ganársela, hay que luchar por ella. Y aunque yo sé que hay un punto de equidistancia entre la fe y las obras, ¿qué quiero decir con esto? Que el cristiano debe tener claro que es salvo por fe, pero que es salvo para buenas obras. Ese es un buen punto de equilibrio, porque a veces hemos hecho tanto énfasis en la salvación por la fe, que al final muchos hermanos no han tomado en cuenta que la fe se expresa en obras, que una fe sin obras, como dice Santiago, ¿cómo está? Está muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Entonces, las obras son la evidencia de esa fe que nos ha salvado. Ese punto es muy importante que lo tengamos en cuenta. En las sectas no es así. En las sectas las personas quedan en total angustia, como lo vimos nosotros, bajo una esperanza incierta, porque es así como los dominan, ¿cierto? Es así como tristemente los manipulan. No sé si en cuanto a este punto hay alguna cosa que los hermanos quieren saber, o preguntar o aportar. Bueno, entonces continuamos. Entonces está claro que cuando usted habla con una persona de una secta, el concepto de ellos no es salvación por gracia, es salvación por obras. Pero incluso si llegasen a hablar de la gracia, la pervierten. Entonces aquí está el otro ejemplo. La secta Creciendo en Gracia, que tiene un nombre hasta muy bonito. ¿Sí? Un hermano dice que es más bien creciendo en desgracia, no en gracia, sino en desgracia. Porque ellos toman la gracia de Dios y la convierten en libertinaje. Entonces dicen, es que usted ya es salvo, usted es perfecto en Cristo. Y entonces es como una licencia para pecar, una licencia para vivir como uno quiera. Y es muy claro decir, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. Entonces, ya vimos pues que esa es otra cosa que hay que tener en cuenta con las sectas. O sea, primero,
no hay que despertarles interés en lo religioso porque lo tienen. Y segundo, nos tienen como enemigos y son hostiles a nosotros. Si queremos entrar a ese terreno es porque estamos preparados para hacerlo. No es un terreno fácil y hay que saber llegar también. Hay que saber tener en cuenta ciertas cosas. Bueno, tercero, esta actitud que nosotros tenemos en anunciar la fe solo por la salvación, solo por fe y no por obras, provoca un resentimiento de ellos hacia nosotros. Nos ven como unos intrusos que nos atrevemos a enseñarles. Él ha encontrado algo superior. Entonces, miren lo interesante. Cada secta declara, este es un principio bien interesante, declara su elitismo. ¿Qué es elitismo? Declara esa posición de superioridad sobre los demás grupos. Nosotros somos, nadie más es. Nosotros somos mire, Iglesia Mormona de los santos de los últimos días. Entonces viene la pregunta, ¿quiénes son los santos de los últimos días? Ellos. ¿Sí? O sea que ese solo nombre está mostrando su orgullo y su esencia, su elitismo. Somos mejores que los demás, somos el camino. La respuesta está aquí con nosotros. Adventistas del séptimo día. Entonces, en esa declaración de su nombre, están mostrando que ellos honran el sábado porque supuestamente Elena de White vio una visión donde veía los 10 mandamientos y los mandamiento cuarto, que es guardar el día de reposo, sobresalía como con luces, como iluminado. Entonces ya concluyó que el Señor le estaba mostrando que el mandamiento que debía guardarse era el séptimo día. Incluso, el día sábado, incluso llegaron a afirmar que guardar el domingo era la evidencia de la marca de la bestia. Entonces, hermanos, si le preguntan al adventista si un cristiano que cree en Jesucristo es salvo, inmediatamente van a mostrar como que, depende de, y empiezan a anunciar sus verdades. ¿Sí? O sea, cada secta se proclama a sí misma como la respuesta, la única respuesta. Entonces, ese punto también es muy importante, ¿sí? Debemos ser entonces muy juiciosos y ir comprendiendo estos principios. No estamos entrando en terreno de amigos, estamos entrando en terreno de enemigos, de personas que nos ven como sus enemigos, nos ven como personas engañadas, personas que realmente no aceptan sus supuestas verdades. Bueno, muy bien. Entonces ya vamos en dos consideraciones. Vamos a continuar con la tercera. Estoy haciendo aquí un resumen de lo que el hermano comparte en este libro. El sectario, bien informado, está muy al corriente de los defectos de las iglesias cristianas. En primer lugar, las divisiones. Por ejemplo, ¿cuánto le quita de crédito a la iglesia del Señor que existan tantas divisiones? Entonces, un testigo de Jehová podrá decir, es que los testigos de Jehová somos uno solo. No hay sino los testigos de Jehová y no más. Pero vean ustedes, 100, 200, como decía un hermano cuando predicaba de manera muy jocosa, hay más sectas que insectos. Y también hay más divisiones entre el pueblo de Dios. Ustedes pueden ver todos los nombres nuevos que van saliendo en las comunidades cristianas. Entonces, si los testigos de Jehová supuestamente mantienen un testimonio de la unidad, porque solamente son ellos, entonces nos vamos a enfrentar a que nos digan, bueno, y entonces, ¿ustedes qué son? Ustedes son un tapete de grupos ahí, tapete de todos los colores. Entonces, este es otro punto que tenemos que considerar. Ellos consideran que nosotros no representamos una verdad porque somos divisivos, porque no expresamos una misma unidad. Y podríamos decir que en parte tienen razón. La iglesia cristiana no reconoce incluso a los hermanos que en ocasiones son de otros grupos diferentes a los de ellos.
no hemos dado un buen testimonio de la unidad. Yo diría más bien que no hemos, porque la unidad no se crea. La unidad está relacionada con Dios mismo. La unidad es Dios mismo. A veces piensa la gente que la unidad es que todos hablemos lo mismo y tengamos el mismo pensamiento. Pero yo diría que la unidad es que a pesar de que en algunos asuntos no pensemos igual, como hermanos nos amamos en el Señor. Es que yo creo que se debe diezmar. Es que yo creo que no se debe diezmar. Es que yo creo que el cristiano debe ayunar. No es que el cristiano, el ayuno ya no es para este tiempo. Y podríamos irnos así con muchos ejemplos. Pero tristemente tenemos que reconocer que nuestro testimonio de unidad, de guardar la unidad, no ha sido el mejor. Y las sectas en esto nos lo van a refregar en la cara, ¿cierto? Muy bien. Las sectas deben su origen y crecimiento en poco o en mucho a las debilidades de la iglesia. Ya, esta es una frase que yo se los dije al principio. Incluso ayer estaba conversando con un hermano de Estados Unidos y entonces llegamos a una conclusión. Él me decía, oiga, el comunismo tiene muchos principios relacionados con el cristianismo en su ateísmo. El cuidado al más pobre, el defender los derechos de la gente. Pero ¿sabe una cosa? Un hermano una vez dijo una frase bien interesante. El comunismo es una secta del cristianismo. Porque muchos de los supuestos valores que el comunismo dice enfatizar, el cristianismo los recalcaba. Por ejemplo, la muestra, con respeto lo digo, de un genuino comunión entre hermanos fue lo que ocurrió en la iglesia primitiva, en la que los hermanos entregaban sus propiedades para que los más pobres pudiesen ser beneficiados y no hubiese necesidad entre ellos. Esto ocurrió en el libro de Hechos. Dice que todos los hermanos tenían todo en común. Pero esto no fue ni por expropiación ni por nada. Fue el Espíritu Santo quien llevó a los hermanos a desprenderse de sus bienes para cuidar de los más pobres. Entonces, donde el cristianismo se ha descuidado, donde una verdad de Dios ha sido ignorada, donde un segmento de la palabra de Dios no ha sido relevante o no se le ha dado la importancia del caso, ahí ha surgido una secta. Incluso yo creo que les dije la vez pasada la frase de que las sectas son las deudas que la iglesia no pagó. O sea, donde la iglesia se descuidó, donde la iglesia fue débil, donde la iglesia no dio testimonio, donde la iglesia no enfatizó una verdad importante. Por ejemplo, el hecho de no haber estudiado el tema de la profecía y la escatología con juicio provocó que algunos movimientos que se adelantaron a eso generaran sus propias interpretaciones escatológicas, como el caso de los adventistas del séptimo día o de los mismos testigos de Jehová. Entonces la iglesia en ocasiones ha descuidado grandes segmentos de la verdad y el enemigo se ha valido de eso para levantar no personas que promuevan esos segmentos descuidados, sino grupos que tuercen esas verdades. Pues es otro punto que está cierto. Las sectas son bien las debilidades de una iglesia que no conoce su palabra y no proclama su palabra y no estudia su palabra. Entonces, como creyente debemos ser muy diligentes en esto, ¿cierto? Muy bien. Continúo. Si hay alguna pregunta ahí o algún comentario, bien acuérdense que pueden levantar la manito y me pueden comentar. Vamos bien hasta ahí, está claro. Porque es que una de las limitantes de las redes, de las conexiones online, es que a veces de pronto o el mensaje llega distorsionado o de pronto pues uno está distraído. Bueno, no sé. Mis amados, ¿cómo vamos hasta ahora con el tema? ¿Está claro ahí? Bueno, listo. Que todo está bien, dice. Aquí hay un hermano que levanta, la hermana levanta la manito. Bien pueda, hermana, con mucho cariño. Bien pueda, hermana. Hermana Vilma. Bien pueda, mi hermanita. Si quiere hablar o algo, bien pueda. Bueno, de pronto la hermana lo que está es aprobando que va a estar claro hasta ahora, ¿cierto? Bueno, listo. Espérate, yo quito este cosito acá.
Bueno, continúo. Muchos sectarios han hecho grandes sacrificios. Son personas profundamente religiosas. Por esto se dedicaron a investigar. Ahora les parece haber hallado al fin paz, después de haber desafiado la lucha y la oposición de parientes y extraños. ¿Cree que será fácil hacerle reconocer que se equivocaron? O sea, muchos de estos sectarios son genuinos buscadores, personas que querían encontrar respuestas. Lastimosamente, crearon cuerpos falsos de verdad y afectaron a muchas personas, incluso ellos mismos. Pero ellos consideran que todos los sacrificios que han hecho son muy importantes para ellos. En esto yo quiero decirles algo, hermanos, y este es como un llamado de atención para nosotros. Cuando usted ve dos testigos de Jehová parados en una esquina, al sol y al agua todo un día, con sus revistas ahí parados esperando que alguien se acerque para regalarle y compartirle, yo voy a decirlo con respeto, no nos dan vergüenza a nosotros como cristianos que decimos poseer la verdad. ¿Qué hace que estas personas, yo sé que es la esperanza incierta, les lleva a depender de estos grupos y a hacer enormes sacrificios por ellos? Y nosotros como iglesia, ¿cuál es nuestro compromiso con la verdad en la cual creemos? Entonces, estas sectas también nos muestran que su nivel de sacrificio es muy alto, ¿sí? Muy alto, y por eso no tan fácilmente van a renunciar a sus creencias. Muchas han invertido tiempo, horas, días. Algunos no van a salir de ahí, algunos se van a quedar definitivamente ahí en esos grupos. Pero que Dios nos ayude a tener compasión también por estos que creyendo tener la verdad no la tienen, y que el Señor nos dé la sabiduría. Después les voy a hablar de lo que yo considero una estrategia muy importante para poder compartir con alguien de una secta. Bueno, no sé si la hermana iba a decir algo, no sé, veo aquí como las manitos levantadas de dos, pero no sé si es que opinaron algo. A ver, miro el chat, a ver si de pronto acá, no sé, estoy mirando acá si en el chat de pronto hay algo, ¿no? Cancelar. Bueno, listo. ¿Alguna inquietud ahí, hermanos? No. Creo que cerré la cámara, no estoy seguro. Bueno. En un minutico que me parece que cerré la cámara mía. Ahora sí. Bueno. ¿Me siguen escuchando? ¿Está bien la señal en este momento, por favor? ¿Sí están escuchando? Por favor, me confirman si se escucha el audio. Sí, señor, fuerte y claro, yo le escucho. Bueno, ok. Bueno, muy bien, gracias, hermano Álvaro. Bueno, hermano Álvaro, apenas usted sienta alguna distorsión, por favor agradezco que prenda el micrófono y me diga. Hermano, no se está escuchando bien, vaya, alguna interferencia para yo estar pendiente de eso. Bueno, muy bien, hermano. Entonces sigamos. Su odio y espíritu de propia suficiencia puede asumir tales proposiciones que resultan tan solo una pérdida de tiempo al tratar de convencerlos. Un hermano llamado Carlos R. dice que no deberíamos malgastar tiempo Se están recortando. tratando de ganar a los propagandistas. Sí, bueno, listo. Vamos a ver si ya es que es por ¿Ya lapsos, pero se normaliza, ahí ya está normal otra vez, hermano. Bueno, tener paciencia, hermano, ¿qué hacemos con? Esta es la limitada. Lo que pasa es que lo que me preocupa es cómo se escuche. Porque si se pone el audio mal, entonces, bueno, entonces un hermano decía,
No pierdas el tiempo con los que propagan sectas. No vale la pena dedicarle tiempo a ellos. Pero yo como creyente diría, y si un familiar mío está en una secta de esas, ¿no debería yo asumir un reto de alcanzarlo para el Señor? Pero ¿cómo lo hago? Entonces ya estamos viendo cómo son ellos, porque hay una frase que me gusta mucho. Una vez se va un niño a cazar un pavo con un experto cazador. Y de pronto el cazador se agacha y le dice al niño que guarde silencio. Y le dice, hijo, para cazar un pavo hay que pensar como pavo. Lo que él le quería decir es lo siguiente: para cazar a un animal tienes que mirar cómo se comporta él, cómo es él, cómo se desplaza, dónde se esconde, dónde se oculta. Entonces podríamos decir lo mismo. Para entender a un sectario hay que captar qué es lo que ellos creen o qué es lo que ellos piensan. Hay muy buenos libros que nos hablan de eso. Por ejemplo, sería muy bueno yo conocer, por ejemplo, las enseñanzas de los testigos de Jehová para ver dónde está su punto de quiebre, dónde fue que se desviaron, porque afirman que Jesucristo no es Dios, cuáles son los defectos de sus traducciones. Aunque yo tengo claro algo también, y se los voy a decir de una vez. Cuando usted tiene un árbol en una finca que no está dando buenos frutos y ya se observa que el árbol está podrido, dañado, envejecido. Si usted quiere acabar con el árbol, ¿por dónde debería acabar con el árbol? ¿Por los frutos podridos? ¿Por las ramas? ¿O por el tronco? ¿O por dónde? ¿Por dónde acabaría usted con un árbol en esas condiciones? La raíz, hermano. Por la raíz. Entonces, voy a enseñar algo muy importante. Si yo estoy discutiendo, y voy a poner un ejemplo muy nuestro. Si yo estoy discutiendo con un católico, si la Virgen tuvo más hijos o no tuvo más hijos, ¿creen ustedes que es el punto clave por donde yo debería empezar? ¿De qué me serviría a mí convencerle a la persona que María tuvo más hijos? Para demostrarle que los cristianos tenemos razón al decir que la Biblia dice que María tuvo más hijos. Pero la pregunta mía es, ¿yo voy por esa doctrina o voy porque ella conozca al Señor Jesucristo? Entonces es ahí donde muchos cristianos mantienen peleando y batallando por puntos doctrinales. Entonces empiezan a discutir con un católico, entonces atacan las almas del purgatorio, que la adoración a los santos, que la adoración a la Virgen. Pero hermanos, vamos a ser muy sinceros. Si nosotros atacamos por la raíz y mostramos las verdades, por ejemplo, si yo empiezo a mostrarles que en Éxodo se enseña que de Dios no se debían hacer imágenes en el cielo y en la tierra, o en Hechos les enseño que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, mi misión es enseñar la verdad y dejar que el Espíritu Santo la plasme en su corazón. Porque a veces hay creyentes que queremos no solamente evangelizar, sino salvar a las personas. Pero pienso que el creyente debe tener claro hasta dónde tiene que ir. Mi misión es anunciar al Señor y dejar que el Espíritu Santo obre en el corazón de esa persona y que esa verdad se haga verdad en su mente, en su corazón, para salvación. Y no vale la pena ponerse a discutir sobre puntos periféricos. No vale la pena. Porque le puedo ganar la batalla. Yo la puedo convencer, por ejemplo, de que la Virgen tuvo más hijos, que no eran primos, sino que eran hermanos de Jesús. Pero la pregunta es, ¿y entonces qué es lo que yo estoy procurando? ¿Convencerla de uno de los puntos equivocados o llevarla al nivel más importante, que es conocer que aparte de Cristo no hay salvación? Entonces, que Dios nos ayude a ser muy sabios. Yo diría que el creyente tiene que conocer muy bien el evangelio para poderlo exponer. Y debe ser muy juicioso. Por ejemplo, el adventista, podríamos pelear con ellos sobre el séptimo día. Pero la pregunta mía es si es lo del séptimo día lo que me preocupa. Total, el apóstol Pablo dice que el que guarda el sábado para el Señor lo hace, y el que no guarda el sábado para el Señor no lo hace. Y el apóstol Pablo también dice que nadie os juzgue en comida o en bebida o en día de reposo. Entonces, lo que es importante para mí con el adventista es dónde está su confianza.
¿Quién es su Salvador? O sea, el asunto de la salvación por la fe. En eso el creyente tiene que ser muy, muy juicioso. Es cierto que más adelante podremos hablar de otros temas y aclarar otras dudas, pero yo voy por la raíz. Yo no voy ni por las ramas ni por los frutos. No sé si queda claro el ejemplo que estoy poniendo ahí. Bueno. Dice, sería mejor posponer todo empeño en convencer a la gente de sectas hasta que usted haya conseguido suficiente experiencia presentando el evangelio a personas que no son sectarias o simplemente personas que son indiferentes. A los que responden siempre, está bien, bueno, más adelante veo que son la mayoría. Entonces, en otras palabras, hermano, si no eres diligente en anunciar el evangelio a los que no pertenecen a sectas, a los conformes e indiferentes, ¿cómo te vas a meter a enseñar a alguien que tiene mucha preparación religiosa así sea equivocada? Entonces, se requiere ganar experiencia en la presentación del evangelio a personas que no pertenecen a sectas. Y en esa medida yo voy aprendiendo para poder conversar con ellos. No es fácil. Yo lo tengo que confesarlo. Yo tengo amigos de sectas y he logrado conversar con algunos de ellos. No es fácil. Oro por ellos. Señor, ayude sabiduría. No es fácil, pero bueno, el Señor nos va ayudando en esa medida a hacerlo, ¿cierto? Bueno, vamos en el principio. No, estamos hablando del tema, ¿no? Cuando finalmente usted decida ir a la cueva del lobo, usted diga, definitivamente me voy a meter a la cueva del lobo. Voy a hablar con mi hermano que es testigo de Jehová, voy a hablar con mi vecino, voy a hablar con mi amigo, me voy a meter a la cueva del lobo. Necesito la dirección divina como en ninguna otra ocasión. Si alguna vez ha orado por paciencia, está buena esta frase del hermano, es ahora cuando debe hacerlo. Hermanos, hablar con una persona de una secta se requiere de una paciencia enorme para no sentirse atacado a nivel personal. Porque, por ejemplo, si vos vas con un testigo de Jehová que dice que Jesucristo no es Dios, el solo hecho que él denigre y que diga que Jesús es un Dios, que fue creado por Dios, ¿cierto? Entonces, a veces hay hermanos que se pueden dejar llevar de sus mismos estados de ánimo y en vez de terminar testificando, terminan dando mal ejemplo, terminan insultando al otro y tratándolo mal. Y no creo que esa sea la intención y el deseo del Señor. Entonces, si decide ir a la cueva del lobo, dígale, Señor, por favor, tu paciencia, tu longanimidad, dame tu paciencia, Señor. Enséñame a ser paciente cuando yo hable con esta persona. Y Espíritu Santo, ilumina la mente de este hombre, de esta mujer, que cuando tu palabra sea... Vea, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros sembramos y remojamos la semillita, pero el que da el crecimiento es Dios. Hay creyentes que les fascina hacer el papel de Dios y quieren no solamente sembrar la semilla, regar la semilla, sino que quieren que salga el fruto de una vez. Hermanos, la función de convencer es del Espíritu Santo. Exponga la palabra de Dios lo más claramente posible. Dispóngase para el Señor. Pídale al Señor que lo llene de su paciencia, pero tenga en cuenta que la obra es del Señor. La salvación le pertenece al Señor. Usted puede dar muy buenos argumentos. Yo lo he hecho. Muy buenos argumentos y al final terminar agotado y decir, ¿cómo con esta persona? Y no entiende y le explico con plastilina, le explico, mejor dicho, con palitos y no entiende. Entonces, hermanos, paciencia, la paciencia del Señor, la paciencia que nos permite, así como Él tuvo paciencia con nosotros y nos esperó y obró en nuestras vidas para salvación. Tengamos en cuenta que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Anuncia la verdad, anuncia la palabra, anuncia con paciencia, anuncia con verdad y en amor la palabra de Dios y deja que el Señor haga lo que Él tiene que hacer. El sectario a quien se propone visitar es un oponente. Puede perder los estribos e insultarle o tratarlo a usted con ironía y desprecio. Tiene usted que estar dispuesto a tomarlo todo con espíritu tranquilo. No olvide que en resumidas cuentas, su antagonismo no es contra usted personalmente, sino contra la doctrina que usted representa. Vea, este es un ejemplo. Y voy a tomarlo de la vida real.
Cuando usted tiene un problema con un operador telefónico y usted ha visto esas escenas, ¿cierto? Que llega la persona allá y se desquita con el pobre empleado, porque es que el empleado representa a esa empresa telefónica y usted le pega una vaciada impresionante. Hace poquito una señora, no sé si fue en Estados Unidos o en Colombia, yo vi una noticia así, me pareció pues que fue a hacer un reclamo a una entidad de telefonía móvil, creo que fue, y casi acaba con el negocio, de lo indignada y lo brava que estaba. Pero la rabia ya no es contra las personas. Entonces hay que tener en cuenta también eso. Cuando no nos está atacando a nosotros, ataca esa verdad que nosotros representamos. ¿Cómo así que uno es salvo por gracia? ¿Cómo así que uno es salvo sin esforzarse? ¿Cómo así que uno es salvo sin obedecer? No, señor, hay que obedecer. La palabra de Dios dice, y vas a encontrar ese tipo de confrontamientos, de que Dios nos dé la sabiduría, la paciencia, que los revista de paciencia para poder hablar con ellos, para poder escucharlos. Por esto debe revestirse también de humildad. Nuestra propia denominación puede jactarse de que tiene la doctrina verdadera y completa de la salvación. Hermanos, casi toda comunidad tiene un deje de autosuficiencia. No falta, incluso pueden ser cristianos. Porque yo le podría preguntar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá. Asambleas de Dios, Iglesia Bautista, Iglesia Presbiteriana. Y yo podría decirle, hermanos, ustedes, ¿por qué, sabiendo que creen prácticamente las verdades esenciales de las Escrituras, por qué no se juntan? E inmediatamente cada uno va a defender una posición teológica. No, es que los bautistas son cesacionistas y no creen en los dones del Espíritu Santo, dirían los de Asambleas de Dios, y no dan libertad al Espíritu Santo. No dejan que el Espíritu Santo se mueva en las reuniones. Los bautistas dirán, no, hermano, lo que pasa es que ustedes han puesto las emociones en un lugar inadecuado y no tienen la consideración de los elementos regulatorios de los dones espirituales en la iglesia. Y ahí encontramos hermanos que son creyentes y comparten la misma fe en Cristo Jesús, pero no pueden estar juntos. O sea, entonces, con esto lo digo para que nosotros entendamos que al criticar a las sectas tenemos que darnos cuenta cuánto de esas situaciones o actitudes de ellas también tenemos nosotros. Entonces debemos ser humildes. Recuerde que su denominación no ha ido más allá que Pablo, quien admitió, ahora conozco en parte. Recuerde también que cada raza tiene esas particularidades y que aún el clima y la latitud han impreso su carácter sobre la religión del pueblo. Por ejemplo, ¿influye el clima sobre la religión? Unos dirían que no, sobre la expresión cristiana. Pero, por ejemplo, ¿influye la raza? Vaya usted a una reunión o vea en internet un culto de alabanza de las comunidades afro de los Estados Unidos. Por ejemplo, a esas que le compartía Martin Luther King. Y miren la alabanza de ellos y el diálogo que establece el pastor con la comunidad cuando están cantando. Y usted va a decir, hombre, aquí hay una particularidad especial que no la hay en otras comunidades que pueden, toda esa la diversidad que el Señor tiene. A veces uno critica la manera como unos hermanos desarrollan una reunión. Ay, aquí no está el Espíritu Santo, qué canciones tan aburridoras, no, debería haber como más alegría, más entusiasmo. Hermanos, debemos ser muy juiciosos porque entre nosotros mismos como denominaciones nos criticamos. Que Dios nos ayude a ser humildes y decir, Señor, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como quiere saberlo. Hay hermanos que quieren dar la última norma sobre tal tema. Y en eso debemos ser muy juiciosos y muy diligentes. Que Dios nos dé humildad, ¿cierto? Humildad para tratar con los adherentes de otras sectas, ¿cierto? No tome pues un aire de superioridad. Su antagonista se daría inmediatamente cuenta de su orgullo. Admita todo lo que éste pueda decir en contra de los defectos de su denominación. Usted ha ido a representar a Cristo, no a los cristianos. Cuando usted habla con un adherente de una secta, usted está representándose al Señor, no a los creyentes. Por ejemplo, yo tengo un amigo mío que se llama Pilonieta, que es profesor, con el que he venido compartiendo la palabra de Dios en la medida que él me ha dado la oportunidad. Pilonieta es muy ácido con los comentarios que pone y se indigna profundamente con la manipulación económica en las reuniones
con la riqueza que ostentan algunos líderes religiosos de las denominaciones y muestra videos incluso de esas escenas en que engañan y explotan y manipulan psicológicamente a los hermanos para sacarle su dinero. Y Pilonieta me decía, hermano, es que eso es terrible, hermano. Eso no es del Señor. ¿Usted qué opina, profe Paneso? Yo he tenido que reconocer que como yo voy es por Pilonieta, para que él conozca al Señor, yo para qué me voy a poner a defender posiciones de cosas que él mismo está viendo en internet que están sucediendo. Es que yo no vengo a representar a los cristianos, yo vengo a representar a Cristo. Y cuando él conozca a Cristo, va a comprender con claridad que no todos los creyentes se mueven en ese esquema en que se están moviendo muchos ahora. Entonces es importante eso, ¿no? Paciencia y humildad. Paciencia y humildad. Señor, dame paciencia para hablar con esta persona, para que no se me salga. Ore al Señor antes de hablar con ellos. Dame sabiduría, Señor. Señor, que tu espíritu pueda hablar a través de mí, que tu palabra venga a mi mente en el momento preciso para que yo pueda alcanzarles, Señor, con la verdad tuya. Y, Señor, sobre todo que tu espíritu los convenza, Señor, porque yo no lo voy a poder convencer. Acérquese a los sectarios con un corazón lleno de simpatía. La hostilidad no gana ningún alma, solo el amor puede hacerlo. No importa cuánto puede usted aborrecer el error, su primer objetivo al acercarse a una persona que sostiene el error ha de ser procurar su aprecio. Vea, Nicodemo viene a hablar con el Señor, es un fariseo, y el Señor fue muy claro en su posición con los fariseos. Pero si ustedes ven, aunque el Señor es claro con Nicodemo, qué diálogo tan hermoso el que sostiene con él. Yo pienso que Nicodemo vino de noche porque como líder religioso y miembro del Sanedrín, él no venía a exponerse públicamente. Él quería hablar con Jesús y él se acerca de manera un poquito aduladora, ¿no? Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo que pasa es que Nicodemo no sabe que él no solo es el maestro, él es el Señor. No vino solamente como maestro. Pero ese era el punto en que yo lo tenía. Uy, qué gran maestro este rabino Jesús. Voy a ir a buscarlo y a hablar con él un rato. Y empieza el Señor. Y mire que el Señor nunca se dejó llevar al terreno racial, ni social, ni personal. El Señor Jesús apuntaba a la realidad. Entonces habla con Nicodemo. Sus ejemplos del Señor haciendo evangelismo personal son maravillosos. Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús no se pone a decir, uy, gracias muchacho, qué frase tan bonita, qué manera tan especial, en qué concepto me tienes. No, de cierto te digo. Y empieza a compartir. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremendo, ¿no? Cómo él conducía el mensaje a lo central. La mujer samaritana, ¿y usted por qué, que es un judío, me pide a mí agua de beber? Si yo soy una mujer samaritana y judíos y samaritanos no lavamos entre sí. Yo me imagino un señor belicoso empezando a complicar el diálogo con ella por discutir sobre el origen de los samaritanos y de los judíos. No, el Señor no se pone a discutir con ella, no deja que ella lo lleve al terreno racial o social y le dice, mujer, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Más adelante ya vuelve a llevarlo al terreno religioso y le dice, nosotros tenemos un monte que es el monte Gerizim y es allí donde adoramos, pero ustedes dicen que es en Jerusalén. Mujer, créeme, la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén a ella le da a esa mujer le soltó una perla espectacular. Le está diciendo prácticamente que el propósito de Dios ya no es un lugar, sino una persona. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea que el Señor no se dejaba llevar al terreno de las diferencias. Él tenía muy claro que iba por la persona para que conociera que Él era la respuesta, que Él era el camino. ¿Sí? Entonces eso me parece maravilloso del Señor tratando con samaritanos y tratando con fariseos, en ese caso, en esos dos casos que menciono, ¿no? Entonces que Dios nos ayude también a eso. Acérquese con humildad, acérquese lleno de simpatía. Puede amar al pecador. Siempre debe haber en usted el espíritu de Cristo. Yo estaba leyendo esta mañana que
que el Señor Jesucristo, cuando alimentó a los 5,000, los discípulos le dijeron, Señor, despacha a las gentes, despáchalas porque están muy lejos, están en un lugar muy apartado y no tienen que comer. Entonces el Señor les dijo, tengo compasión de las personas, den ustedes de comer. Señor, no tenemos cómo, no alcanzaría, es demasiado. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Estos 5 panes y estos 2 peces. Yo sentía por la compasión genuina. No estamos ganando que tú estamos ganando una persona. No estamos ganando almas. Yo voy a decir una cosa que me impactó mucho, que le escuché a un hermano llamado René Padilla, que ya falleció y está con el Señor. En un mensaje que dio en Brasil, dijo la siguiente frase que nunca se me va a olvidar. Dios no vino a salvar almas, Dios vino a salvar personas. Porque a algunos cristianos parece que lo que anotan son almas, no personas. Es una persona, espíritu, alma y cuerpo. El Señor vino por esas personas, completicas, enteritas. Por eso el Señor se preocupaba también por sus necesidades sentidas y por sus necesidades reales. Y aunque Él sabía que en ocasiones algunos venían solamente por la comida, Él en el fondo vino haciendo bienes, dice la Escritura. Eso decía, vino haciendo bienes, se preocupó por las necesidades del pueblo, los ayudó.